Su depósito de julio de 2026 corre un peligro inminente y nadie en el gobierno se va a tomar la molestia de llamarle por teléfono para avisarle. Es una realidad cruda, pero mientras usted asume que su dinero llegará con normalidad, el sistema ya ha configurado una trampa administrativa silenciosa que congelará los ingresos de miles de jubilados de la Ley 73 del IMS y de la Pensión del Bienestar. Si usted cree que esto es una exageración, permítame mostrarle el final de esta historia antes de que comience. En este preciso momento, hay cuentas que ya están programadas para entrar en un limbo administrativo de hasta 45 días hábiles. Eso significa pasar más de un mes sin recibir un solo peso para comida, medicamentos o el pago de servicios básicos. Pero hay una forma de revertir este escenario de inmediato, proteger sus recursos y al mismo tiempo obligar al instituto a revisar su historial para conseguir un aumento mensual permanente y un pago único por concepto de retroactivos que podría cambiar su situación financiera para siempre. El silencio institucional es el peor enemigo del pensionado. El próximo 1 de julio está a la vuelta de la esquina, y la pregunta que debe hacerse hoy mismo es si realmente ha cumplido con cada uno de los nuevos requisitos digitales que el sistema exige. La respuesta no es sencilla porque las reglas del juego cambiaron y nadie se ha tomado el tiempo de explicarlas con claridad. No espere recibir una notificación personalizada, un mensaje de texto directo o una llamada del IMSS preguntándole si completó sus trámites, pendientes para evitar que su pensión de la Ley 73 se vea afectada. No habrá nada de eso. Las autoridades publicaron sus lineamientos en portales electrónicos complejos, utilizando un lenguaje técnico sumamente confuso, asumiendo que un adulto mayor puede navegar por aplicaciones móviles y portales de Internet con la misma facilidad que un joven de 20 años. Si usted no cumple con estos requerimientos antes de que venza el plazo, la culpa y las consecuencias recaerán exclusivamente sobre sus hombros, no sobre el sistema. El engranaje burocrático nunca se hará responsable de garantizar que usted estuviera enterado. Lo más frustrante de esta situación es la sospecha de que todo el proceso parece diseñado para inducir al error, para que usted llegue tarde, para que el depósito se retrase y usted se vea obligado a acudir a una ventanilla a rogar por una explicación. Allí, un empleado detrás de un mostrador le dirá fríamente que la información siempre estuvo disponible y que era su obligación buscarla. Deténgase un momento. Si está escuchando esto, antes del 1 de julio, todavía tiene la oportunidad de cambiar las reglas a su favor. El trámite obligatorio que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha impuesto puede convertirse en su mayor oportunidad financiera. Si realiza este proceso de manera estratégica, no solo blindará su depósito del mes de julio, sino que abrirá de manera automática una revisión de su expediente completo bajo el amparo de la ley. Esto puede corregir errores de cálculo de origen y otorgarle un incremento mensual permanente, además de un pago único por concepto de retroactivos que podría ascender a miles de pesos. Para entender el alcance de esto, analicemos el caso real de Don Ceslao Morales, un jubilado de 70 años originario de Tabasco, quien acumuló 28 años de cotización bajo el régimen de la Ley 73. Don Ceslao acudió a su subdelegación con el único propósito de cumplir con la verificación obligatoria de identidad para evitar la suspensión de su pago. Sin embargo, en lugar de limitarse a hacer el trámite básico, utilizó la estrategia legal correcta y solicitó una auditoría formal de su resolución de pensión. El resultado fue contundente. El sistema había registrado sus últimos 2 años y medio de cotización con el salario de un empleo anterior mucho más bajo, ignorando su sueldo real que era significativamente mayor. Al corregirse este error burocrático, su pensión mensual aumentó de 800 a 8,900 es. Lo más impresionante fue el pago retroactivo que el IMS tuvo que desembolsar para cubrir los errores acumulados desde el año 2020,
un cheque único de 157,000 pesos por un derecho que don Ceslao tenía ganado, pero que el sistema le había negado en silencio durante 6 años. Este nivel de éxito no es un caso aislado ni un favor del instituto, es la aplicación estricta de sus derechos. La diferencia entre perder el ingreso de Julio o multiplicar sus beneficios radica en las acciones que decida tomar esta misma semana. A partir de este momento, debemos separar con precisión milimétrica los dos frentes de batalla que se presentan este mes. Por un lado, tenemos el proceso de validación digital para los pensionados del IMS bajo la Ley 73, y por el otro, el calendario de dispersión de recursos y las auditorías de datos de la pensión del bienestar para adultos mayores de 65 años. Ambos procesos coinciden en una fecha crítica y ambos requieren de su atención inmediata para evitar que su patrimonio familiar se evapore en trámites burocráticos interminables. Para dominar el primer frente debemos diseccionar la circular IMS-CE-2026-031, un documento interno emitido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales que entró en vigor de manera oficial. Este decreto establece de manera estricta que todos los pensionados activos bajo el amparo de la Ley 73 tienen una fecha límite improrrogable para completar su actualización de expediente y la verificación de su identidad digital. Si usted ignora este llamado, el algoritmo del sistema modificará de forma automática su estatus a pendiente de confirmación. En términos prácticos, esto significa la suspensión inmediata del depósito correspondiente al mes de julio. No estamos hablando de un simple retraso de un par de días hábiles. La normativa interna del instituto advierte que resolver este bloqueo administrativo puede tardar entre 20 y 45 días. Imagínese enfrentar los gastos de la vida diaria, la compra de alimentos básicos y las facturas de servicios indispensables durante casi 2 meses sin recibir un solo peso de la jubilación por la que cotizó durante toda su vida laboral. El sistema no se detendrá a evaluar sus necesidades particulares. Ellos simplemente aplicarán el reglamento de manera automática, asumiendo que usted decidió no cumplir con el trámite obligatorio. Por otro lado, el segundo frente de batalla es igual de peligroso y afecta directamente a quienes dependen de la pensión del bienestar para adultos mayores. Este año 2026, el gobierno federal inició una reestructuración masiva y una depuración profunda de todo el padrón de beneficiarios a nivel nacional. El objetivo oficial es eliminar registros duplicados, corregir inconsistencias de datos y dar de baja a las cuentas de personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando de manera indebida. Sin embargo, los sistemas automatizados encargados de realizar este filtro carecen de criterio humano. Cualquier discrepancia mínima, un error tipográfico en las letras de su CURP, un desfase en los registros de su acta de nacimiento o una falta de coincidencia entre su tarjeta física del Banco del Bienestar y la base de datos central activará una alerta de seguridad. El resultado inmediato es el congelamiento temporal de la dispersión de sus recursos para el bimestre de julio y agosto. Para muchos beneficiarios que viven en zonas marginadas o en comunidades rurales donde el acceso a la información es limitado, este apoyo bimestral representa el único sustento real y verse privado de él significa caer en una total desprotección financiera. Lo verdaderamente preocupante de este escenario es la actitud que el sistema administrativo le obligará a adoptar si usted no actúa a tiempo. Muchos adultos mayores asumen erróneamente que si ocurre un error en la entrega de su pago, el personal gubernamental resolverá el problema por iniciativa propia. Esta es una falsa creencia sumamente peligrosa. El aparato burocrático está diseñado para operar a gran escala y bajo estrictos parámetros de presupuesto. No cuenta con la capacidad ni con la instrucción de buscar individualmente a cada afectado para corregir las fallas del sistema. Si su pago se detiene,
usted será el único responsable de iniciar un penoso calvario de trámites presenciales, presentar escritos formales de reclamación y esperar semanas para que un analista revise su expediente y ordene la liberación manual del dinero. La lección de esta realidad es clara y contundente. La responsabilidad de vigilar la salud de su pensión es exclusivamente suya. El dinero de estas pensiones le pertenece a usted por derecho, pero el control del flujo financiero lo tiene el Estado, y ellos no dudarán en detenerlo si sus sistemas detectan la más mínima anomalía. Debemos entender que no se trata de un regalo o una concesión del gobierno, sino del fruto de sus propios años de esfuerzo, y permitir que la negligencia burocrática se lo arrebate por falta de información es un error que no se puede permitir cometer. Para evitar caer en este abismo de trámites, primero debemos desenmascarar las trampas silenciosas que ocurren dentro de las mismas dependencias gubernamentales, justo frente a la ventanilla de atención. Cuando usted acude a realizar la validación obligatoria de su identidad, el empleado administrativo suele acelerar el proceso para cumplir con su cuota de atención diaria. Al finalizar el trámite, le entregará una hoja de confirmación y le pedirá que firme de manera apresurada. Aquí es donde se oculta el primer gran peligro legal. Muchos de estos documentos de acuse contienen leyendas impresas en letras pequeñas con frases como confirmación de trámite completado sin asuntos pendientes, datos de pensión conformes o verificad sin observaciones. Si usted firma un documento que contenga alguna de estas expresiones, estará renunciando legalmente a su derecho de solicitar una auditoría de su expediente en el futuro. El sistema utilizará esa firma como una declaración de conformidad absoluta, argumentando que usted mismo validó y aceptó que el cálculo de sus semanas cotizadas y su salario promedio eran correctos. Por lo tanto, si existiera un error que le estuviera restando miles de pesos a su pensión mensual, ya no podrá exigir el pago retroactivo de esos recursos. La regla de oro en la ventanilla es revisar meticulosamente cada renglón antes de plasmar su firma, y si detecta alguna de estas frases abusivas, debe exigir de inmediato que se asiente por escrito su solicitud de revisión formal de su historial laboral. Pero las trampas no solo se encuentran dentro de las oficinas del Seguro Social, afuera en las calles y en las redes digitales, opera una red de oportunistas que busca aprovecharse de la urgencia del plazo del 1 de julio de 2026. En diversas comunidades del país se ha detectado la presencia de personas que se hacen pasar por servidores públicos o funcionarios del IMS. Estos supuestos agentes acuden directamente a los domicilios de los adultos mayores, con el pretexto de facilitar la validación digital o actualizar la tarjeta física del Banco del Bienestar, bajo la amenaza de que el depósito de julio será cancelado de inmediato si no realizan el trámite en ese instante. Exigen cobros en efectivo por concepto de supuestos gastos de gestión o papelería. Debe quedar perfectamente claro: el gobierno federal jamás envía personal a las casas para realizar cobros de ningún tipo, ni cobra un solo centavo por los trámites de pensión. Cualquier persona que le pida dinero para asegurar su pago es un estafador que se está aprovechando del miedo y de la desinformación generalizada. A esta amenaza presencial se suma el fraude cibernético, una modalidad que ha crecido de manera alarmante a través de mensajes de texto, grupos de WhatsApp y publicaciones falsas en plataformas digitales. Estos delincuentes diseñan páginas de Internet idénticas a las oficiales del gobierno y difunden mensajes prometiendo bonos económicos extraordinarios para el mes de julio o supuestos programas de apoyo adicionales exclusivos para pensionados. El único requisito que piden para liberar estos recursos es llenar un cuestionario digital ingresando datos altamente sensibles, como el número de su tarjeta de débito, la fecha de vencimiento, el código de seguridad o incluso su número de identificación personal para retirar efectivo.
Al entregar esta información, los delincuentes vacían las cuentas bancarias de los pensionados en cuestión de minutos. El escudo más poderoso contra estos ataques es recordar que ninguna institución pública solicitará jamás sus datos bancarios privados a través de Internet, ni ofrecerá incentivos económicos fuera de los canales institucionales. La seguridad de su dinero depende exclusivamente de su desconfianza ante ofertas que parecen demasiado atractivas y de su capacidad para mantenerse informado únicamente a través de los portales verificados del Estado. Para contrarrestar estas amenazas y asegurar que su dinero llegue intacto a sus manos, el camino más seguro es dominar el proceso técnico usted mismo, convirtiéndose en el guardián de su propia pensión. Si usted pertenece a la Ley 73 del IMS, el proceso de validación obligatoria se divide en dos rutas muy sencillas. La primera es la opción digital, ideal si cuenta con un teléfono inteligente y acceso a Internet. Solo debe descargar la aplicación móvil IMS Digital, ingresar con su clave única de registro de población y su número de seguridad social y seguir las instrucciones para realizar una prueba de reconocimiento facial que toma aproximadamente 8 minutos, si prefiere la certeza de un trámite físico. La segunda ruta consiste en acudir directamente a la ventanilla de la subdelegación o de la unidad de medicina familiar que le corresponda. Allí el personal registrará sus huellas dactilares en el lector óptico y verificará que los datos de su cuenta bancaria coincidan exactamente con los del sistema. Este proceso presencial toma entre 15 y 30 minutos. No requiere que usted manipule ningún aparato tecnológico y, lo más importante, le garantiza la entrega de un comprobante impreso que avala que su expediente está completamente al corriente y libre de bloqueos. Por otro lado, si usted es beneficiario de la pensión del bienestar, su prioridad absoluta es conocer el día exacto en que se habilitarán sus recursos para evitar dar vueltas innecesarias. Para ello, debe ingresar al portal oficial bienestar.gov.mx e introducir su clave única de registro de población. El sistema le mostrará de inmediato la fecha asignada según la primera letra de su primer apellido. Sin embargo, el verdadero reto logístico ocurre al momento de retirar el dinero. Las sucursales del Banco del Bienestar suelen saturarse de manera extrema durante los primeros días de la dispersión de pagos, generando filas interminables bajo el sol. Para proteger su salud y su tiempo, le recomendamos utilizar la aplicación móvil oficial de la institución para consultar el saldo de su cuenta desde la comodidad de su hogar antes de salir de casa. Asimismo, recuerde que no es obligatorio retirar todo su dinero el mismo día del depósito. El efectivo permanece seguro en su cuenta y puede utilizar la tarjeta para pagar directamente en supermercados y establecimientos autorizados, o bien retirar el efectivo de manera paulatina utilizando los cajeros automáticos en horarios nocturnos o de madrugada, cuando la afluencia de personas es prácticamente nula. Existen dos situaciones críticas que suelen retrasar el trámite y que debe resolver cuanto antes. La primera es la discrepancia de datos personales. Es común que las actas de nacimiento antiguas de las zonas rurales tengan errores de ortografía que no coinciden con la credencial de elector clave de registro de población. Si detecta una sola letra diferente en su nombre o apellido, debe acudir de inmediato al registro civil de su municipio para corregir el documento de origen y solicitar la actualización en la plataforma gubernamental. La segunda situación es la movilidad limitada de muchos beneficiarios de avanzada edad o con enfermedades crónicas. El sistema permite registrar a un adulto auxiliar, quien puede ser un familiar de confianza debidamente acreditado. Para formalizar esta representación y permitir que esta persona realice los cobros o trámites en su nombre, se debe presentar en el centro de atención una carta poder simple, firmada por el pensionado, junto con las identificaciones oficiales vigentes, comprobantes de domicilio y el registro de población de ambas personas. Es fundamental comprender el origen de todo este esfuerzo informativo.
La razón por la que nos tomamos el tiempo de desglosar estas leyes y procesos no es otra que una firme convicción de justicia social. Creemos que una vida entera de trabajo arduo y sacrificio merece terminar con dignidad, tranquilidad y respeto. La tecnología y la burocracia no deben convertirse en una muralla de exclusión que prive a nuestros adultos mayores de los recursos que legítimamente les pertenecen. Nuestra misión es actuar como un puente de claridad, traduciendo los términos legales incomprensibles del gobierno en instrucciones precisas y herramientas prácticas para que ninguna persona de la tercera edad sea víctima de un sistema frío que a menudo parece olvidar el rostro humano de quienes lo construyeron, porque al final del día una pensión no es una dada, un regalo ni un favor que el gobierno de turno otorga por generosidad. Es el resultado tangible de décadas de esfuerzo diario, de madrugadas frías, de manos desgastadas por el trabajo y de una vida entera dedicada a construir el cimiento de este país. Cada peso depositado en su cuenta de la Ley 73 o de la pensión del bienestar representa su propio sudor, sus sacrificios familiares y su derecho inalienable a vivir los años de la vejez con tranquilidad, respeto y autonomía. Cuando un sistema administrativo decide bloquear un pago debido a un error informático o exige requisitos digitales sin ofrecer la asistencia adecuada, no solo está cometiendo una falla técnica, está vulnerando la estabilidad y la dignidad de las personas que merecen el mayor de los respetos en nuestra sociedad. El dinero le pertenece a usted por derecho propio, y defenderlo frente a la frialdad de la burocracia es un acto de justicia elemental que ningún pensionado debería postergar. Esta situación nos deja una lección profunda sobre la importancia de la solidaridad entre las distintas generaciones. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, los jóvenes de la familia tienen una responsabilidad ética ineludible con sus padres y abuelos. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que la brecha digital se convierta en una herramienta silenciosa de exclusión social. Ayudar a un adulto mayor a descargar una aplicación, verificar la coincidencia de sus datos en la CURP o acompañarlo a la sucursal del banco. No es simplemente un trámite de fin de semana, es un gesto de gratitud histórica y de amor profundo. Si dedicamos horas a navegar en dispositivos digitales para el entretenimiento personal, ciertamente podemos destinar 15 minutos para asegurar que el sustento de nuestros seres queridos permanezca a salvo. La protección de los jubilados es una tarea colectiva que comienza en el seno de cada hogar y se extiende a toda la comunidad. La fuerza de esta información radica en su capacidad de expandirse para proteger a quienes aún no saben que están corriendo contra el tiempo antes del 1 de julio. Le invitamos a compartir este mensaje de inmediato a través de sus grupos de WhatsApp familiares, con sus vecinos y con cualquier pensionado que conozca en su comunidad. Un simple reenvío de esta información puede evitar que una familia enfrente la angustia de ver suspendidos sus recursos básicos durante semanas. Asimismo, le invitamos a dejar su testimonio en la sección de comentarios abajo. Platíquenos desde qué estado o municipio del país nos está escuchando, qué tipo de pensión recibe y si ya completó su validación de identidad o si ha experimentado dificultades recientes con su tarjeta bancaria. Al compartir sus dudas y experiencias, ayudamos a construir una red de apoyo mutuo, donde las respuestas de unos sirven de guía para aliviar los temores de otros. Manténgase atento a las próximas actualizaciones institucionales para garantizar que sus derechos sigan firmes y su patrimonio permanezca completamente protegido frente a cualquier imprevisto del sistema. M.